Dragonflight nos devuelve una nueva era para los dragones aspecto, un retorno al lore más primigenio de la franquicia, que nos lleva de vuelta a Azeroth. Con la trama de dragones aspecto como telón de fondo, realmente la historia de esta expansión puede irse a cualquier aspecto del lore. Además, no tendremos un villano central de inicio, es algo que iremos descubriendo a medida que la historia avance. Así que la pregunta es obvia: ¿quién va a ser el gran villano de Dragonflight? Y en este vídeo vamos a analizar las diferentes opciones que tenemos encima de la mesa de quién puede levantarse como el gran antagonista de Dragonflight, contra quién tenemos que luchar para poner a salvo una vez más a Azeroth. Pero antes de empezar con este vídeo, os presentamos al sponsor del día de hoy, que no es otro que Eneba.com. En Eneba podemos conseguir nuestros juegos favoritos a un mejor precio. Si nos hemos animado a volver al WoW después de un largo parón, aquí podemos conseguir las tarjetas de 2 meses de suscripción. Así también podemos conseguir la expansión Shadowlands a mitad de precio. Pero también podemos explorar otros MMOs como el increíble Final Fantasy XIV, donde aquí en Eneba podemos conseguir meses de suscripción, incluso el paquete de inicio para empezar a probar este juego, y además la aclamada reciente expansión Endwalker. O Guild Wars 2, que por tan solo 6 euros podemos probar este MMO que vale la pena echarle una ojeada. Incluso Teso, que ya sabéis que este MMO vendrá en español a partir del mes de junio. Así que os recomiendo echar una ojeada a las ofertas de estos y otros juegos que nos ofrece Eneba.com. Juega tus juegos favoritos pagando menos. Puede sonar raro que los señores elementales se conviertan en una trama central dentro de una expansión de World of Warcraft. Realmente han tenido su protagonismo en el pasado, pero sin ser el epicentro de la trama realmente. ¿Por qué serían protagonistas justamente ahora? De la poca información que tenemos de la trama de Dragonflight, los elementales ocupan un lugar importante cuando vamos a conocer a los encarnados primarios. Estos son una raza de protodragones, líderes de los primalistas, seguidores de Galakrond. Lo que no queda muy claro es que si estos seres eran seguidores de Galakrond cuando estaba haciendo de las suyas, o si son seguidores del legado del gigante, o de alguna forma puede que Galakrond siga presente. El caso es que los primalistas siguen el legado de Galakrond y de sus orígenes vinculados a los poderes elementales. Al parecer, los dragones originalmente, incluyendo los aspectos, estaban vinculados al plano elemental, obteniendo su poder y forma de vida relacionada con estos poderes. Ya sabemos que los dragones surgen de los elementales, según estipula Crónicas. La intervención de Tyr para parar la amenaza de Galakrond cambió absolutamente todo. Un selecto grupo de dragones fueron alzados como aspectos y al parecer, estos protodragones primalistas estuvieron totalmente en contra de esto. En el pasado, los dragones aspecto no solamente mantendrían un roce contra estos, sino que llegaron a tener una guerra abierta entre ambas facciones. Entiendo, por lo poco que sabemos, que los dragones aspecto ganaron, ya que la primera raid será justamente la cárcel de los encarnados primarios. En algún momento, al parecer, los dragones aspecto lograron ponerlos presos. Pero esta amenaza está a punto de volver a resurgir. Como bien sabemos, los elementales eran especialmente agresivos y activos en Azeroth como en ningún otro planeta, y esto es debido a la existencia del alma mundo de Azeroth, cual consume espíritu, básicamente la energía de la que se nutren estos seres. La competencia por un recurso finito hizo que los elementales fuesen más activos de lo normal, y puede que ahora que Azeroth está otra vez activa, los elementales vuelvan a despertar de su letargo. Con la aparición de las Islas Dragón, los primalistas parece que pretenden continuar su guerra contra los dragones aspecto, y en esta trama es donde conoceremos, en gran medida, mucha historia desconocida del pasado de los dragones. Si repasamos la historia conocida de los dragones, vemos que tenemos un vacío entre la derrota de Galakrond, el ascenso de los aspectos, hasta la guerra de los ancestros. Hay un vacío de miles de años. No sabemos realmente qué pasó entonces. Así que creo que en esta expansión conocemos mucho más la historia de los dragones, también la de los vigilantes titánicos y, cómo no, un poquito también creo que veremos sobre las verdaderas intenciones de los titanes, algo que va a ser bastante recurrente en los próximos puntos de este vídeo. Puede incluso que surja un señor elemental o algo relacionado con los elementos que se convierta, que vuelva a poner a los elementales como uno de los peligros de Azeroth. Y cómo no, uno de los candidatos es el mismísimo Galakrond. Este gigante protodragón empezó a sufrir una transformación de origen desconocido y empezó a devorar a sus iguales, incluso levantándolos como no muertos. Puso en jaque a la existencia de los protodragones y a todo Azeroth. La transformación de Galakrond tiene algo que ver con algo que hicieron los guardianes titánicos, más específicamente con algo que hizo Tyr. No se especifican los libros y se deja como un misterio sin revelar.
pero Tyr se sintió responsable del alzamiento de Galakrond y reunió a los futuros dragones aspecto para junto a ellos derrotar a esta amenaza. Parece que durante Dragonflight conoceremos muchos más detalles sobre esto que sucedió hace miles y miles de años. Hemos tenido referencias sobre Galakrond en pasadas expansiones y se esperaba que surgiera cuando tocáramos por fin la temática de los dragones aspecto. Y en esta expansión vemos como los primalistas son seguidores del legado del gigante. No sabemos si de alguna forma Galakrond será resucitado y lucharemos contra él. Recordemos que el rey Sánime estuvo intentando justamente esto, sin ningún éxito. Nosotros fuimos allí y evitamos que pudiese resucitar al gigante dragón. O puede que tan solo su legado sea el telón de fondo de esta expansión y conozcamos que los fines de Galakrond eran algo más que devorar dragones, o puede que sirva de conductor para conocer mejor ese supuesto experimento de Tyr, que convirtió a Galakrond en una amenaza imparable. Y puede que a través de explorar la historia de Galakrond, la historia de Tyr, puede que descubramos algunas intenciones ocultas que tenían los titanes y los vigilantes titánicos, porque creo, sinceramente, que en la próxima expansión vamos a tener un revisionismo bastante profundo sobre el verdadero origen de Azeroth, las verdaderas intenciones de los titanes, y todo esto va a estar relacionado con la temática de dragones que veremos en Dragonflight. Murozond es probablemente el que más papeletas tiene para convertirse en el gran villano de Dragonflight. Es una de las pocas tramas clarísimas que tenemos por resolver. No sabemos del destino de Northdormu, vemos a Chromie como sigue siendo la líder del vuelo bronce. Ya vimos en Legión como alguien, que no sabemos quién era, intentó matarla. Muchos especulamos que se trataba del mismo Northdormu, que ya había sucumbido a la corrupción y se había convertido en Murozond. El vuelo bronce va a estar muy involucrado en la trama de esta expansión, y eso nos abre las puertas al vuelo infinito. Hemos visto en las últimas expansiones cómo hemos encontrado a dragones infinitos como referencias, incluso como jefe en Tazadesh. Son indicativos muy claros de que el vuelo sigue activo y por ende Murozond puede estar actuando ante las sombras. No hemos vuelto a ver a Northdormu desde el final de Cataclismo, desde la derrota de la muerte. En aquel entonces aprendimos que el líder del vuelo infinito no era otro que un Northdormu corrupto, que en su búsqueda por evitar el destino fatal que le fue mostrado por Aman'Thul, terminaría sucumbiendo a la corrupción, convirtiéndose en Murozond y fundando así el vuelo infinito. Durante Cataclismo pretendemos viajar al pasado para recuperar el alma de dragón, para utilizar este arma para derrotar a la muerte. Sin embargo, descubrimos que Murozond se encontraba en el futuro bloqueando los viajes al pasado, y es por ello que viajamos a ese futuro donde el fin de los días ha caído sobre Azeroth. Una vez derrotado a Murozond, podemos viajar al pasado para recuperar el arma que necesitamos para derrotar a la muerte. Lo más interesante de este combate final de esta mazmorra es el diálogo final tras la derrota de Murozond. No sabéis lo que has hecho, Man'Thul, lo que yo he visto. Y esto demuestra una vez más que vamos a conocer cosas de los titanes que seguramente no conocíamos. Parece que Northdormu, además de poder ver su propia muerte, pudo ver otras cosas que habían hecho los titanes que no aprobaba, de alguna forma. Puede que este conocimiento haya sido una de las razones por las que al final sucumbiría a la corrupción. Vemos ahora que tenemos a Northdormu, Murozond, que están contra los titanes. Los primalistas también. Galakrond también. Así que parece que vamos a ver dos bandos bastante diferenciados, los titanes y los que están afiliados a los poderes originales, entre comillas, de Azeroth, como son los elementales. Y esto puede ser muy interesante porque creo que realmente vamos a conocer a través de esta trama el origen verdadero de Azeroth, las intenciones verdaderas de los titanes, como hemos dicho antes. Y creo que vamos a aprender sobre el pasado de los titanes, vamos a poder aprender sobre su llegada a Azeroth y conoceremos cómo era este planeta en sus tiempos más remotos. Y creo que todo eso está conectado. Creo que a través de la temática, de los dragones, del vuelo infinito, de los primalistas, creo que vamos a conocer cosas como, por ejemplo, el verdadero origen de Azeroth. Creo que el vuelo infinito va a ser una de las tramas que vamos a ver en esta expansión. No sé si Murozond va a ser el villano final de la expansión. Tiene muchas papeletas de serlo, pero lo que estoy seguro es que va a aparecer en escena durante Dragonflight. Wrathion va a tener un papel importante en Dragonflight, eso ya lo sabemos. También sabemos que vamos a explorar el futuro del vuelo negro, una especie que estaba corrupta y moribunda, pero hemos visto durante pasadas expansiones a dragones negros sin corromper. Puede que haya algo más que Wrathion o Cuerno de Ébano ahí fuera. Danuser nos dijo en la presentación de Dragonflight que a pesar de que vemos con naturalidad que Wrathion será el líder de un regenerado vuelo negro, hay alguien más que puede que sea más digno para este puesto. La única alternativa que pensamos a priori es por supuesto Cuerno de Ébano, pero ya vimos cómo en BCA tuvimos que ayudarle a luchar contra la corrupción. Es vulnerable a ella.
Además, no lo veo abandonando a sus queridos Tauren Monte Alto para liderar el vuelo negro, así que puede que veamos la aparición de alguien más en escena que compita con Baratheon para conseguir este liderazgo. Baratheon es un personaje que esconde intereses positivos para nosotros, salvar a Azeroth de las amenazas. Sin embargo, hemos visto como en el pasado sus metodologías han sido muy cuestionables. Ha jugueteado con el vuelo infinito, estuvo detrás de la guerra de facciones en Pandaria, fue responsable de la liberación de Garros. Su objetivo de estas barbaridades era traer un ejército infinito de orcos a Azeroth para defenderla de la amenaza de la Legión y los dioses antiguos. Consideraba que la existencia de las facciones debilitaba la defensa de Azeroth, que debía existir un solo poder en todo el planeta. No lo pudimos saber hasta el 8.3, donde sus intenciones siguen intactas respecto a salvar a Azeroth, y se une a nosotros para luchar contra Enzoth. No es un personaje malo, sino alguien que busca el bien a través de medios pocos convencionales, polémicos y desastrosos. Y puede que en Dragonflight la aparición de alguien más que quiera liderar el vuelo negro haga que vuelva a actuar de forma errática. O puede que se ponga en contra nuestra porque al aparecer un nuevo posible candidato para liderar el vuelo negro, nosotros lo consideremos un poquito más fiable. Porque bueno, Baratheon, a pesar de que nos ayudó en la última guerra contra Enzoth, es verdad que, bueno, no nos podemos fiar mucho de él y no nos fiamos mucho de él. Así que Baratheon es una opción más encima de la mesa para convertirse en el gran villano de Dragonflight. Aunque personalmente espero que no lo hagan, espero que no hagan un personaje tan interesante como este. Es un personaje que va por libre, es un personaje que tiene una personalidad muy característica. Espero que no termine acabando siendo un villano, volviendo otra vez a todos los actos que hizo durante Pandaria y volviendo una vez más a crear un villano de un personaje que creo que puede explotarse de una mejor forma yendo por otro tipo de desarrollo. Esperemos que no, pero es una opción más que tenemos, pues ya sabéis, aquí encima de la mesa. Chromatus, el dragón de 5 cabezas que pretendía hacer desaparecer los dragones aspecto. El hijo de la muerte, Nefarian, intentó crear un nuevo vuelo, el vuelo cromático, que combinaría los poderes de los 5 vuelos aspectos combinados. Chromatus fue el experimento final de Nefarian, pero fue derrotado antes que pudiese concederle la chispa de la vida. Años después, el martillo crepuscular, con la ayuda de Arygos, dieron vida a tal criatura, la cual sería derrotada por la ayuda de los dragones aspecto y Thrall, pero su cuerpo era indestructible. Actualmente no está ni muerto ni vivo, simplemente preso en un estado catatónico, y es viable que pueda ser reanimado. En Legión vemos un diálogo entre Sinestra y Morgor, que da a entender que a la muerte pretende seguir con los experimentos de su hijo. Sinestra asegura que el maestro continúa con este trabajo. Ante esto, obviamente Morgor pregunta muy sorprendido, ¿el maestro sigue vivo? Claramente no sabemos si se refiere al vuelo cromático o se refiere al propio experimento de Sinestra, que sería el vuelo crepuscular. Eso puede tener un poquito más de sentido. Sabemos que Sinestra sigue viva. Puede que veamos el resurgir del vuelo cromático, que levanten a Chromatus, o que el vuelo crepuscular, que hemos visto alguna referencia por ahí en pasadas expansiones, haga su aparición estelar. Y esto también podría conectarnos con una trama vinculada con el propio vacío, que creo que volverá a hacer de las suyas en poco tiempo. Pero no solamente tenemos los 5 vuelos aspecto que ya conocemos, nos han anunciado que vamos a conocer nuevos vuelos y además, en la parte contraria, la parte de villanos, vemos como, además de tener el vuelo cromático, el vuelo crepuscular, el vuelo infinito, también pueden surgir nuevos vuelos de nuevos experimentos. Los Draktyr, este experimento de a la muerte que no conocíamos, puede ser uno más de los que hay por ahí escondidos, así que hay opciones de que surjan nuevos vuelos, nuevos enemigos. Chromatus puede ser un jefe a derrotar, un jefe de banda, aunque no creo que sea el villano central de la expansión, lo dudo muchísimo. Lo veo más como un instrumento, como un arma de algo más que lo utilice y que sea el verdadero villano. Así que es una opción más que tenemos ahí. Puede que haga aparición estelar, pero no creo que sea un villano central realmente este personaje. Pero también puede tratarse de un villano totalmente nuevo. De lo poco que nos ha dejado medio decente Shadowlands es justamente este nuevo orden cosmológico. La existencia de los primeros como grandes creadores, la amenaza de la que hablaba Zobal, los devoradores como posibles representantes de esa fuerza contraria fuera del cosmos que nos mira con ansia. Puede que Azeroth esté despertando, esté reactivándose porque esta nueva amenaza se está acercando, y puede que el gran villano final sea alguien relacionado con algo totalmente nuevo. Porque a pesar de que volvemos a Azeroth, que retomamos temáticas tan metidas en la franquicia como los dragones, la verdad es que el lore cosmológico no se va a ir, está para quedarse. Y todo lo que pase en Dragonflight, por muy terrenal que sea, tendrá enlaces con temáticas mucho más cosmológicas. Y si puedo apostar por algo, yo apostaría por Murothon como el villano final de Dragonflight, si es que existe alguno. Igual no tenemos un villano final y dejamos la trama abierta para la siguiente expansión.
Pero creo que Murozond es una de las tramas que tenemos ahí aparcadas. Creo que es un personaje demasiado jugoso, demasiado extrapolable a cualquier temática que queramos tocar para no utilizarlo. Y creo que podemos volver al vuelo de bronce, podemos volver a los viajes en el tiempo, porque sería una buena forma de, por ejemplo, conocer a Galacross y tener que resucitar un gigante dragón y tener otra vez un Cataclismo 2.0. También creo que puede que Sinestra vuelva a aparecer entre las sombras, puede que Chromatus pueda ser levantado como herramienta para un malo malísimo. Creo que esta expansión tiene muchos pequeños detalles que son exquisitamente explotables. Pueden hacer una grandísima historia. Esperemos que no la líen, como siempre, vamos. Pero creo que esta expansión puede llevarnos a conocer mucho más sobre la historia más primordial de Azeroth, sobre los titanes, su origen, sobre la existencia de los vuelos, sobre el origen de los propios dragones y esa conexión que tienen con los poderes elementales. Creo que a pesar de no abandonar la trama cosmológica, que para mí es interesante, aunque digamos que la hemos aborrecido un poquito gracias a Shadowlands, creo que si logran hacer estas historias interesantes y conectarlas con ese nuevo lore que viene más adelante, puede salir de aquí algo muy bueno. Así que esperemos que Blizzard mejore su narrativa y su forma de contar las historias y tengamos por fin una historia que tenga por lo menos sentido. En fin, ¿vosotros qué creéis? ¿Quién creéis que será el villano de Dragonflight? Hemos visto unas cuantas opciones, creo que son las opciones más coherentes o las que más podemos esperar. Hemos visto como Blizzard últimamente tampoco es que improvise demasiado, casi siempre la adivinamos hacia dónde va la historia, así que creo que dentro de estos 4 puntos que hemos visto se encuentra el que será el antagonista de esta nueva expansión. Os espero a vosotros que dejéis en comentarios qué opináis vosotros sobre quién puede ser el próximo villano de World of Warcraft. Y bueno, gente, hasta aquí este vídeo. Muchas gracias, como siempre, por el apoyo que me dais todos los días. Y antes de marcharnos, recordad, podéis seguirme en redes sociales, Instagram y Twitter, sobre todo, donde soy más activo, así como uniros a nuestro Discord, donde somos una familia de más de 2000 personas, donde hablamos de lore, de este juego, de otros juegos, donde hacemos eventos cada semana dentro del Discord. Os animo mucho a uniros, tenéis la invitación abajo, en comentario fijado y en descripción. Y como no, antes de marcharnos, cómo no mencionar a los miembros del canal. Muchas gracias por apoyar el proyecto mes a mes. Y recordad a los demás que podéis también haceros miembros del canal a través del botón unirse que podéis encontrar debajo de este vídeo. Y sin más, gente, gracias una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.